Saludos, Dios te bendiga. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir el desarrollo de 3 ejercicios relacionados con el equilibrio translacional y rotacional. En el equilibrio translacional y rotacional de los cuerpos debemos estudiar, obviamente, el principio que lo rige. Este principio es el conocido como la primera ley de Newton o también conocido como la ley de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? Dice que todo cuerpo permanecerá en su estado original de movimiento, ya sea movimiento rectilíneo uniforme o incluso el reposo, a menos que se le aplique una fuerza o varias fuerzas que rompan con ese equilibrio, que lo obliguen ya sea a moverse o a detenerse, incluso a acelerarse. Este principio de manera matemática nosotros lo encontramos en las clases de física de la siguiente forma. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas, pero es una sumatoria vectorial de fuerzas, debe ser igual a 0. No significa que no hay fuerza, significa que vectorialmente se están sumando y se contrarrestan unas con otras. Esto significa que ese estudio lo hacemos utilizando el plano cartesiano en los dos ejes. Es decir, que hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y eso tiene que dar 0, y hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y y eso también debe dar 0 para que el cuerpo entonces nosotros digamos que se encuentra en equilibrio translacional. Repetimos, el equilibrio translacional indica que el cuerpo se encuentra en reposo o que el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el principio de inercia que vamos a utilizar para resolver cada uno de estos problemas. Entonces, en este primer ejercicio encontramos este problema. Vamos a resolverlo. Suponga que los bloques A y B de la figura tienen las masas de 10 kilogramos y de 2 kilogramos. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque A y la superficie es de 0,4. Determine el mínimo valor de fuerza para poner el sistema en movimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es hacer la lista de los datos que tenemos, de la información que tenemos. Información directa e información indirecta. Entonces, tenemos la masa, vamos a utilizar las letras en minúsculas. La masa del bloque A es igual a 10 kilogramos. Tenemos la masa del bloque B, que equivale a 2 kilogramos. Tenemos el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie de esa mesa en la que se encuentra. Entonces aquí vamos a utilizar la letra nu o mu y es de 0,4. Ese es el rozamiento, la fricción que existe entre ese bloque A y la superficie por donde se va a deslizar ahora, que es una de las fuerzas que va a ayudar a permanecer en reposo ese sistema, ¿verdad? El rozamiento que existe entre ese bloque y la mesa donde está soportado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo en este caso, nos están pidiendo el valor de F para poner el sistema en movimiento. Esta F que me están pidiendo es la que se le aplicaría al bloque B para poder romper ese estado de movimiento en el que se encuentra. Que el estado inicial en este caso estaríamos hablando de un estado de reposo. O sea, el equilibrio originalmente este sistema se encuentra en reposo. Ahora, me piden hallar la fuerza para que ponga este sistema en movimiento. ¿Qué hacemos entonces? La sumatoria de fuerzas, recurrimos al principio de inercia. La sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, esto significa que vamos a obtener las ecuaciones tanto para el eje X como para el eje Y de todas esas fuerzas involucradas. Primero vámonos con el bloque A. Entonces nosotros dibujamos el diagrama de cuerpo libre, lo primero que debemos hacer siempre. Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos? Ponemos este bloque en una especie de plano cartesiano para dibujar las fuerzas que están involucradas. En este caso, ¿qué fuerzas están involucradas? Tenemos el peso que va en esta dirección. Tenemos la fuerza normal, que es la que aplica la superficie de la mesa sobre ese bloque. Tenemos
la fuerza de fricción, porque si vamos a lograr mover ese bloque hacia la derecha, la fuerza de fricción tiene que ir en sentido contrario al movimiento. Y hacia la derecha encontramos la fuerza de tensión. Entonces, aquí vamos a escribir cada una de las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza normal, aquí tenemos la fuerza de tensión, aquí tenemos la fuerza de rozamiento y aquí tenemos el peso W sub A, porque estamos trabajando primero con el cuerpo o con el bloque A. Entonces, la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, de cada una de estas involucradas sobre el bloque A. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X, encontramos aquí en este caso, encontramos a la fuerza de rozamiento que va en sentido izquierda, es decir, en sentido negativo, y tendríamos menos F sub R, y la fuerza de tensión que apunta hacia la derecha, y la encontramos con más T. ¿Qué otra fuerza está involucrada en el eje X? No encontramos más, así que todas estas fuerzas sumadas deben dar igual a 0. En este caso, entonces, ya tendríamos la primera ecuación. Podemos tener F sub R igual a tensión. Entonces vamos a dejarla allí señalada y tendríamos la ecuación 1. ¿Ahora qué viene? Ahora viene la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tenemos? A ver, en el eje Y encontramos la fuerza normal que va en sentido positivo y el peso que va en sentido negativo, que sería W sub A. Y no encontramos otras fuerzas en Y para ese bloque A. Esto debe ser igual a 0. Entonces, de aquí sacamos lo siguiente. Despejando fuerza normal, el peso está restando, pasa al otro lado a sumar y nos quedaría así. ¿Podemos hallar la fuerza normal en este caso? Claro que sí, porque el peso no es otra cosa que la masa del bloque A por la aceleración de la gravedad en la Tierra. Así que esto nos daría como resultado lo siguiente. Bueno, tendríamos la multiplicación de la masa del bloque A, que son 10 kilogramos, y la aceleración, que sería 9,8 metros por segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Usamos la calculadora y eso nos debe dar fuerza normal igual a 98,2, porque la aceleración de la gravedad es 9,82, etcétera, etcétera, la gravedad promedio. Entonces, tenemos que la fuerza, en este caso, normal, es igual a 98,2 newton. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, si tenemos la fuerza normal, podríamos hallar, mire lo que tenemos ahora. La fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento estático, en este caso, por la fuerza normal. Y como ya tenemos la fuerza normal, entonces, pues vamos a sustituir los valores. El coeficiente de rozamiento estático nos dice el ejercicio que es de 0,4. Y eso lo multiplicamos por los 98,2 newton de la fuerza normal. Entonces, nos da como resultado fuerza de rozamiento igual a 98,2 por 0,4, eso nos da 39,28 newton de fuerza. Es decir, que la fuerza de rozamiento para este caso es de 39,28 newtons. Entonces, si sustituimos este valor en la ecuación 1 que tenemos acá arriba, tenemos que la tensión va a ser igual a también 39,28 newton. Entonces, ya aquí tenemos más valores hallados. ¿Qué hacemos aquí? Ya tenemos prácticamente cubierto lo que tiene que ver con el bloque A.
Entonces, estos valores debo dejarlos por allí. Ya tengo la tensión que es de 39,28. Ahora veamos lo siguiente. Vámonos ahora con el bloque B, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para este bloque, poniendo el bloque en un plano cartesiano, y entonces vamos a dibujar las fuerzas involucradas. En el eje Y, en el eje X, perdón, el bloque B no experimenta ningún tipo de fuerzas, porque el bloque B es este que está aquí, suspendido por medio de la cuerda que está ligada al bloque A. Entonces, dibujamos las fuerzas y encontramos la fuerza de tensión, efectivamente, que por la polea cambia de dirección y se une al bloque A. Y aquí encontramos, primero que todo, tenemos dos fuerzas que apuntan en la misma dirección, que sería, por un lado, sería el peso, ¿cierto que sí? Tenemos el peso del bloque B, pero también tenemos, voy a dibujarlo con otro color, en la misma dirección, la fuerza que se le va a aplicar, la fuerza F que se le va a aplicar, que es la que me están pidiendo. ¿Cuánta fuerza se le debe aplicar a ese bloque B en la misma orientación del bloque, el peso del bloque, para que entonces se empiece a mover ese sistema que está inicialmente en reposo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a trabajar solamente con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque en el eje X no hay fuerza, ya lo habíamos dicho. Esa sumatoria de fuerzas debe dar igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están en el eje Y? Encontramos a la tensión que apunta hacia arriba menos el peso del bloque B que apunta hacia abajo, menos la fuerza que también apunta hacia abajo, y no hay más fuerzas en Y, por tanto toda la suma de estas fuerzas debe ser igual a 0. Entonces tenemos el valor de la tensión que hallamos en el ejercicio anterior. Aquí estamos aclarando algo. Esa tensión que encontramos de la cuerda atada al bloque B y al bloque A son iguales porque no nos dice que la polea tenga algún tipo de rozamiento, es decir, que es una polea ideal. Podemos igualar la tensión de la cuerda atada al bloque A y atada al bloque B. Entonces tenemos también el peso del bloque por cuanto me han dicho la masa de ese bloque, que equivale a 2 kilogramos. Entonces en este caso la única incógnita radica en este bloque, en esta fuerza F, que es la que me están pidiendo hallar. Entonces vamos a despejar enseguida y la fuerza que estamos hallando va a quedar así: la tensión menos el peso del bloque B. Sustituimos los valores. La tensión, ¿cuánto nos dio en el ejercicio anterior? 39,28 newtons menos, y aquí sustituimos los valores para hallar el peso del bloque B, que estamos entendiendo que son 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad promedio de la Tierra. Vamos a colocarle a 9,82 como hicimos en el anterior, metros por segundo al cuadrado. Y esto nos va a dar una fuerza total de ¿cuánto? Vamos a ver, 39,28 menos, abro paréntesis, 2 por 9,82. Y eso nos va a dar igual a 19,64 newtons de fuerza. Y esta es el resultado que me están pidiendo. Es decir, me están solicitando determinar la fuerza que se le debía aplicar a este bloque que tenemos acá hacia abajo, en esa orientación, para que ese sistema entonces y se le interrumpa ese estado original de reposo en el que se encontraba. Listo, espero que se haya entendido cómo resolver este ejercicio. Esperamos resolver más ejercicios como este y de equilibrio rotacional en los próximos videos. Nos vemos.